Aventura en París, capítulo 18, de Bárbara Cartrán. Como estaban las cosas, debía concentrarse ahora en cuidar a tía Lili, en rezar porque el varón respondiera a su llamado y que, por algún milagro, el futuro de tía Lili quedara asegurado. Todos los ojos se clavaron en ellas cuando entraron en la sala privada del casino, y no podía dudarse de la sinceridad de gran número de hombres, jóvenes y viejos que, parados junto a las mesas, saludaban a tía Lili. «Por Dios, esto animará el ambiente», exclamó un hombre de mediana edad, y tía Lili lo premió con un golpecito en la mejilla antes de presentarle a Gardenia. Antes que Gardenia pudiera percatarse de lo que pasaba, tía Lili había dirigido sus pasos hacia una mesa en donde jugaban chemin de fer. Se sentó y Gardenia vio horrorizada que sacaba los frágiles billetes de Monsieur Jacques que Monsieur Jacques le prestó. «Tía Lili», murmuró angustiada. La duquesa la hizo a un lado. «No me molestes, pequeña», dijo con suavidad. «No me gusta que me interrumpan cuando estoy jugando. Ve a buscar a un joven agradable para que te invite un trago. Eso me recuerda. Necesito champaña». Uno de los camareros se adelantó y colocó una mesita junto a ella, poniendo encima una botella de champaña metida en un cubo con hielo. Gardenia se alejó, sin atreverse a seguir mirando. Se dirigió a una de las otras mesas, tratando de observar a la gente que jugaba a la ruleta, pero, como si la hubieran hipnotizado, regresó al lado de su tía. Se emocionó al ver que la duquesa estaba ganando. El montón de fichas frente a ella aumentaba, pero al correr de la tarde, éstas disminuyeron rápidamente. Eran cada vez menos y al fin no quedó ninguna. La duquesa sacó más dinero de su bolso y Gardenia notó consternada que eran los últimos billetes que Monsieur Gras le había entregado en París. Quería decirle algo, pero comprendió que era inútil. Tía Lili reía alegre y despreocupada con los hombres que tenía al lado. Ordenó otra botella de champaña. Gardenia cruzó los dedos y rezó. Si ella gastaba todo el dinero que llevaban, no les quedaría nada. Tía Lili debía comprenderlo. Un temblor recorrió a cuantos jugaban en la mesa. Era algo casi físico. Gardenia también lo sintió. «Banca», era la voz de la duquesa. Gardenia no entendía el juego, pero podía ver que era una lucha entre un griego de edad madura y su tía. Todos estaban tensos y al mismo tiempo muy callados. El silencio se debía al hecho de que, mientras el griego tenía frente a sí un enorme montón de dinero, su tía no tenía nada. Todos esperaban. Gardenia vio a su tía abrir el bolso y sabía, antes que ella introdujera la mano enguantada, que allí no había nada. Con un gesto magnífico e inesperado, la duquesa se puso de pie. Se desabrochó el enorme collar de diamantes del cuello y lo tiró sobre la mesa. 20.000 francos, dijo. Todos se quedaron boquiabiertos. El griego le hizo una reverencia. «Como desee, madame». Deslizó las cartas del zapato. 2 para la duquesa y 2 para él. La duquesa acercó las suyas a su rostro para que nadie las viera. El griego miró, preguntándole si quería una carta. Ella movió la cabeza, asintiendo, y el griego destapó sus cartas. 5 a la banca, gritó el croupier. El griego sacó una carta. 9 a la banca, dijo de nuevo el croupier, sin rastros de emoción en la voz. La duquesa se levantó tambaleándose y tiró sus cartas. Había perdido. Se volvió y se alejó ciegamente de la mesa. Gardenia la siguió. No había nada que pudiera decir o hacer. Tía Lili había perdido. Las dos estaban perdidas. Gardenia se pasó la noche llorando, después que llevó a la duquesa a la suite que compartieran en el hotel. Su tía se derrumbó por completo y tuvo que desvestirla y meterla en la cama. A causa del champaña que bebió y a la impresión sufrida cuando lo perdió todo a las cartas, era ya incapaz de articular palabra. Gardenia hizo su trabajo sin decir nada y luego se retiró a su habitación y cerró la puerta. Después de desvestirse y descorrer las cortinas para ver el mar, las lágrimas rodaron por su rostro y lloró con el abandono de una niña. Lloraba, se dijo, por la desesperada situación en que se encontraba ahora su tía, por el miedo al futuro y a las desastrosas circunstancias que de todo ello se derivaban. Pero en el fondo de su corazón sabía que no era verdad. Lloraba porque se sentía sola y temerosa,
y porque en el fondo de su alma suspiraba por aquel amor que resultó tan breve. Un amor que le fue arrebatado cuando apenas abrió los brazos para recibirlo. Aún desde las profundidades de su desesperación, podía revivir aquel maravilloso momento en que amó y creyó ser amada, cuando el mundo entero le pareció sumergido en una luz áurea porque supuso que los sentimientos de Lord Harcourt eran tan profundos como los de ella. Tonta, tonta, se repetía, odiándose por ser tan ingenua y por su falta de experiencia. Pero ni aun así lograba calmar el doloroso vacío de su alma, y al pensar en ello, llegaba a enfermarse físicamente. Lloró durante horas, pero se recobró después. Solo ella podría ayudar a su tía, y debía hacer planes al efecto. Gardenia, al escuchar las confidencias de su tía, había sentido surgir dentro de sí la madurez de una mujer adulta. Y ahora, aquella débil, dependiente criatura de antes, se convertía en un ser lleno de firmeza y decisión. Se apartó de la ventana, huyó de la romántica belleza del mar y en su lugar caminó por la mullida alfombra de un lado a otro de la habitación. Tenía que hacer algo, y deprisa. Calculó mentalmente a cuánto ascendería el capital que a ambas les restaba. Los pocos diamantes que aún conservaba su tía en el estuche, varios broches, un par de aretes y 1 o 2 anillos. Obtendrían algo por ellos, aunque mucho menos que su verdadero valor. Todo Montecarlo comentaría ahora el gesto atrevido de su tía al arrojar el collar de diamantes a la mesa de juego. Y con la astucia de un lobo, al oler la sangre, percibirían que algo andaba mal en las finanzas de la duquesa, pues, de lo contrario, habría tratado de conseguir dinero para continuar jugando en forma menos espectacular. A la mañana siguiente, el gerente haría indagaciones. Mañana, tal vez, circularía el rumor de lo ocurrido en París, en cuyo caso les pedirían que se marcharan. Pensó en todas las cosas que tía Lily dejó atrás, las magníficas pinturas que colgaban de las paredes de la casa Mavillon, el mobiliario, los floreros de Sèvres, la colección de cajas de rapé de oro y piedras preciosas en el pequeño recibidor, el juego de tocador de oro y diamantes en la habitación de su tía. Todo valdría sin duda muchos miles de francos, y quizá ahora ya había sido confiscado por el gobierno francés, sin posibilidad de recuperarlo. Recordó sin proponérselo la estola de chinchilla, y a pesar de que desconocía su valor, se alegró de que no la hubieran traído, pues era un símbolo de la traición. Tal vez la duquesa tomaría las cosas a la ligera, pero ella nunca había podido volver a mirarla sin sentir repugnancia. Lo único que quedaba, aparte de las joyas, eran sus vestidos y las martas sibelinas. Ignoraba cuánto valían, pero tenía la certeza de que obtendrían muy poco por ellos, por ser ropa de segunda mano. Las actrices o las prostitutas de baja categoría no disponían de los medios para pagar una suma adecuada por los modelos de Ward. ¿Y quién más estaría dispuesta a degradarse usando la ropa de la duquesa? En cuanto a las mujeres pobres, las gasas, los encajes, los brocados y los vestidos de noche bordados le serían tan útiles como una escoba para alfombras en el desierto. ¿Qué podrían hacer entonces? Se cubrió la cara con las manos y creyó escuchar la voz de Lord Harcourt, diciéndole que la protegería y la cuidaría. Si tan solo él estuviera aquí, pensó, pero desde luego odió su debilidad. Apenas despuntó el día, se vistió y se dirigió a la oficina de embarques. Un policía le indicó el lugar exacto y tuvo que esperar largo rato, hasta que un hombre de edad media, con la cara sin rasurar, abrió la puerta. El empleado fue muy amable con ella, hasta que comprendió que Gardenia solicitaba informes sobre el costo más bajo para embarcarse a Inglaterra. Entonces se comportó con atrevimiento y descortesía y terminó invitándola a cenar. A pesar de tal impertinencia, ella se las arregló para informarse de que la Golondrina, un pequeño y antiguo barco de carga, zarpaba a la mañana siguiente. Llevaba 6 pasajeros. Y aunque no pudo evitar un sobresalto al pensar en las incomodidades a que estaría sometida su tía, se dijo que era un desatino reservar pasaje en un barco caro y agotar por completo los escasos fondos que les quedaban. Reservó una cabina doble y le informó al empleado que le traería el dinero esa misma mañana, un poco más tarde. «Confiaré en usted», dijo él mirándola de soslayo, «hasta que me diga dónde nos veremos esta noche». «Tendrá que averiguarlo y se lo haré saber», repuso ella.
Era inútil argumentar con él y, por otro lado, el perder ese barco significaba una espera de 3 o 4 días. No podían quedarse más tiempo en Montecarlo, no solo por la falta de medios, sino porque no era posible confiar en que su tía no jugara más, teniendo el casino tan cerca. Regresó deprisa al hotel. La duquesa dormía aún. Se sentó en la lujosa sala. Sintió hambre, pero temió tocar el timbre por no gastar dinero que no poseían. Las horas pasaron interminables y tía Lili no despertó hasta el mediodía. Estaba en un estado deplorable a causa de una terrible jaqueca y se le veía pálida y avejentada. Gardenia le dio las inevitables píldoras, pero negó con la cabeza cuando ella le pidió coñac. No podemos realizar ese gasto, tía Lili. La duquesa iba a empezar a protestar cuando recordó lo ocurrido la noche anterior. Mi collar, tartamudeó. Mi collar, de diamantes. Se colocó una mano sobre la garganta, como si por algún milagro pudiera restituirlo a su cuello. ¿Cómo pude hacerlo? Oh, Gardenia, ¿cómo pude hacerlo? Se lamentó. Temo que perdiste todo, tía Lili, le dijo ella con suavidad. No nos queda nada. Nada. Mis joyas, aún las tenemos, dijo la duquesa con un tono de esperanza en la voz. No son muchas, tía Lili. Escúchame, debemos ir a Inglaterra. No podemos permanecer aquí. No tienes los recursos. Aún dudo que tengamos lo suficiente para pagar la cuenta del hotel. Tía Lili comenzó a quejarse y después se dejó caer sobre los cojines. Heinrich debió recibir mi telegrama ayer en la noche, o a más tardar esta mañana, dijo al fin. Tal vez no esté en Alemania, y aunque así fuera, no hay razón para pensar que estará en su casa, en Prusia. No, desde luego. Tendremos que esperar 1 o 2 días. Seguiré telegrafiando. Él estará aquí para el fin de semana. Tía Lili, no podemos arriesgarnos. No podremos seguir endeudándonos. Piensa en lo que cuesta la suite. Hizo una pausa para observar el efecto que producían sus palabras y agregó: en Inglaterra sería fácil vivir con sencillez y yo conseguiría algún trabajo. Podrías visitar a tus antiguas amistades. Con seguridad tienes amigos en Inglaterra. No iré a Inglaterra, ni a ningún otro sitio, hasta que hable con el barón, declaró la duquesa con sorprendente firmeza. Me escribirá, lo sé. No estés tan desanimada, Gardenia. No lo comprendes. Él me ama. Vendrá a mí en cuanto sepa dónde me encuentro. Gardenia suspiró. Hubiera deseado compartir la opinión de su tía, pero, conociendo al barón, presentía que, en alguna forma, él trataría de librarse de su responsabilidad. Tenía la seguridad de que, aunque en el caso de que la ayudara, no lo haría con la cantidad suficiente para proporcionarles las comodidades a que ella estaba acostumbrada. Sería mucho mejor que partiéramos a Inglaterra, musitó. El barón podrá visitarte allá con la misma facilidad que aquí. En realidad, estás más cerca. Mañana por la mañana zarpará un barco. Tía Lili, consideré que si lo tomábamos, al menos evitaríamos aumentar la enorme cuenta que ya debemos. La duquesa la miró. ¿Quieres decir que temes verme cerca del casino? Quizá tienes razón. Creo que enloquezco un poco cuando empiezo a jugar. Siempre estoy plenamente segura de que la próxima vez ganaré. Oh, mi collar, mi hermoso collar. Gardenia no sabía ya qué decir, pero estaba decidida a persuadir a su tía a partir. Creo que debemos vestirnos para salir a comer algo, le dijo persuasiva. Debe haber algún sitio barato en la ciudad. No podemos darnos el lujo de comer aquí. Ayer vi la cuenta que firmaste. El costo del almuerzo y de la cena nos alcanzaría para vivir una semana en Inglaterra. No deseo comer nada, contestó la duquesa de mal humor. Creo que te sentirás mejor, aunque solo tomes café, respondió Gardenia. Entonces toca el timbre, empezó a decir la duquesa, y al notar la expresión de Gardenia se detuvo. Está bien, admitió. Caminaremos por la ciudad en busca de algún inmundo cafetucho. Jamás me había visto obligada a hacer una cosa así. Gardenia no respondió. Comprendía el sufrimiento de la duquesa. La ayudó a vestirse con una de las elegantes y costosas creaciones de Ward, y cuando estuvieron listas, pensó que sin duda parecían unas millonarias, no 2 pobres mujeres que solo poseían unos cuantos diamantes para no morirse de hambre. Tráeme el broche de diamantes, dijo la duquesa. Veremos cuánto nos puede dar uno de los joyeros de la calle principal. Vaciló y después continuó.
Tal vez sea imprudente regresar con Monsieur Jacques, ¿no crees? Lo consideré antes, repuso Gardenia. Creo que no debemos permitir que en el hotel o en cualquier otro sitio se enteren del verdadero estado de nuestras finanzas. A pesar de que me conocen desde hace mucho tiempo, sospecho que tienes razón. No hay sentimientos en Montecarlo cuando de dinero se trata. Han tenido demasiadas deudas, demasiadas quiebras, demasiados suicidios. Los he escuchado hablar y jamás oí una palabra amistosa o comprensiva hacia quienes perdieron todo su dinero en las mesas de juego. Eso imaginé. Vamos, tía Lily, quizá nos sentiremos mejor cuando hayamos comido algo. La duquesa usó los cosméticos de costumbre para ocultar las marcas de tristeza y desilusión de su rostro, y cuando llegaron al vestíbulo del hotel, Gardenia se sorprendió de ver cómo se las ingeniaba para controlarse y sonreírle a los empleados, que les dieron los buenos días. Saludó con una inclinación de cabeza al gerente, y él agitó la mano al verla cruzar la puerta giratoria y bajar los escalones hacia el soleado día. «No son otra cosa que chacales», le dijo a Gardenia. «Si supieran la verdad, estarían arrancándonos la carne de los huesos». «Lo sé», musitó Gardenia con tristeza. Le parecía estar tomando parte en una mala obra de teatro. Atravesó los jardines con su tía, llenos de policromas flores y del susurro de los pequeños arrullos plateados. Las hojas de las palmas crujían bajo la tenue brisa marina. Hacía mucho calor y la duquesa jadeaba un poco cuando llegaron a la calle principal de los comercios. Encontraron un cafetín y tomaron café y panecillos recién horneados. La duquesa contemplaba con añoranza las botellas detrás del bar, pero haciendo un tremendo esfuerzo que Gardenia no pudo apreciar, se abstuvo de pedir una copa. «Debo tener aquí algunos amigos que podrían invitarnos a cenar», dijo. «No hay nadie interesante en el Hotel de París, pero puede haberlo en el Splendid o en el Alexander. Le diré al portero que llame por teléfono, explicándole que estoy tratando de organizar una cena. Sin duda lo atenderá». «Aún creo que debemos partir mañana», repuso Gardenia. Vio cómo su tía oprimía los labios, pero agregó: «El barco no saldrá hasta mañana por la tarde. Podemos hacer un pacto. Si no recibes noticias del barón por la mañana, ¿le enviarás un telegrama diciéndole que nos fuimos a Inglaterra?» Tía Lily se colocó los guantes. «Lo pensaré», dijo con frialdad. Supón que llega cuando ya nos hayamos ido. Y también que tus amigos en París, Lord Harcourt y el señor Cunningham, han reportado a Inglaterra lo que saben. ¿Qué ocurrirá entonces?» Gardenia se sobresaltó. «No había pensado en eso», respondió. «Inglaterra y Francia son uña y carne contra los alemanes», dijo su tía cortante. Debí imaginar que los secretos diplomáticos se intercambiaban. Por todo eso, Gardenia, el ir a Inglaterra no es una idea tan brillante como piensas. «En ese caso, ¿a dónde iremos?», preguntó Gardenia desesperada. «Yo pienso en el presente. Será mejor permanecer aquí. Pero tía Lily, debes comprender que no podemos pagar la estancia en el Hotel de París. Solamente la suite nos cuesta cada día más de lo que podríamos gastar durante 15 días o un mes en Inglaterra. Debemos ser razonables». «Querida niña, te pareces mucho a tu madre», dijo la duquesa condescendiente. «Siempre se preocupó por bagatelas. Algo ocurrirá. Siempre sucede así. Ahora, regresemos al hotel y pidamos al portero que llame para averiguar quién se hospeda en este lugar. Conocí a un anciano que tenía una villa, cruzando la frontera italiana. Me pregunto si todavía vivirá». La duquesa pidió la cuenta y dejó una propina exorbitante, y el camarero, agradecido, solo acertó a murmurar incoherencias. Cuando la duquesa salió, dejó tras sí una estela de perfume fino. Gardenia la siguió, sintiéndose miserable. «¿Qué haremos acerca del joyero?», preguntó. «Te diré lo que vamos a hacer. Regresarás al hotel y después puedes escabullirte de nuevo para ir al joyero por tu cuenta. Considero, querida, que resultaría indiscreto que yo misma lleve mis propias joyas. Estoy segura de que comprenderás». Gardenia entendía demasiado bien. La duquesa trataba de evadir lo que la molestaba, pero no tenía objeto discutir, y cuando su tía detuvo un carruaje de alquiler para que las llevara al hotel, ni siquiera protestó. «En verdad no podía dar un paso más», le explicó. «Fue poco considerado de tu parte, Gardenia, el llevarme hasta esa colina con tanta premura.
Mis médicos siempre dijeron que debo tener cuidado con el corazón. Además, hace demasiado calor para caminar. Hay que pagar el carruaje, murmuró Gardenia. Lo harán en el hotel. Hicieron el regreso en silencio. Gardenia hubiera deseado disfrutar del sol y de las flores y del azul del mar, que se vislumbraba al otro lado de la gran roca donde se levantaba el palacio del príncipe de Mónaco. Pero le era difícil pensar en otra cosa, que no fuera su caída, hacia un abismo sin fondo. El carruaje se detuvo frente al Hotel de París. La duquesa se preparaba para descender cuando, a través de las puertas giratorias, salió un hombre acompañado de una hermosa mujer, cuyo sombrero de plumas se agitaba con la brisa. Gardenia fue la primera en reconocer al varón, y después la duquesa lo vio, al llegar a la acera, y mirar hacia arriba. Lanzó un pequeño grito de desenfrenado júbilo. «¡Heinrich!». Parecía como si le costara trabajo pronunciar el nombre. Se le iluminó el rostro y avanzó impulsiva hacia él, con las manos extendidas. El varón se detuvo, mirando a ambas. Llevaba puesto el uniforme y se cubría la cabeza calva con el casco puntiagudo. Se llevó una mano hacia el monóculo, colocándoselo en un ojo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia. Gracias.